potenciales graduados. Me acabo de acordar que tengo que poner para grabar, perdón. Entonces, una vez que esos potenciales de acción llegan hasta el final de las neuronas, tienen que pasar esa información, ¿sí? Que ellos van llevando hacia una nueva célula, ¿sí? Y esa nueva célula, ¿sí? Puede ser otra neurona o puede ser cualquier otra célula de nuestro cuerpo. Entonces, lo que nosotros llamamos sinapsis, básicamente son un tipo particular de unión entre células. Pero acá la particularidad es que siempre va a estar involucrada una neurona, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, esperen, yo voy a checar acá unas cositas, ahí está. Acá tenemos un poco lo que es el cuerpo, la forma típica de una neurona, ¿sí? Acá tenemos el cuerpo, las dendritas, los axones. Por estos axones van los impulsos nerviosos, ¿sí? Entonces, cuando llegan hasta acá, hasta el final, tienen que transmitir esa información hacia la siguiente célula. Entonces, las, este, las sinapsis son básicamente uniones celulares donde va a estar involucrada una neurona, ¿sí? Sí o sí tiene que haber una neurona. La otra célula con la que se va a unir puede ser una célula muscular, puede ser una célula de nuestro sistema endocrino, puede ser una célula de nuestra piel, cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Acá tenemos un poco para que ustedes vean en cuanto a números, la cantidad de neuronas que tenemos nosotros en nuestro sistema nervioso y acá tenemos el número, ¿sí? Justamente de lo que es la cantidad de sinapsis que pueden llegar a generar todas estas neuronas, ¿sí? O sea, es un número extremadamente grande, o sea, por cada neurona, ¿sí? Pueden llegar a haber hasta 10.000 sinapsis, o sea, 10.000 conexiones que pueden ser con, como ya lo decíamos, con otra neurona o con cualquier otra célula de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros acá tenemos, ¿sí? La unión, ¿sí? El punto donde se van a unir estas dos células. Entonces, se las nombra, ¿sí? Entonces, por donde viene la información, ¿sí? Va a ser la neurona presináptica. Y hacia donde va a pasar la información, ¿sí? Que en este caso es una otra neurona, ¿sí? En este gráfico se la llama neurona posináptica o célula posináptica, ¿sí? Porque recuerden que esto puede ser un músculo, ¿bien? Y acá tenemos una unión entre una neurona y las otras células. Y bueno, en este caso, fíjense que hay un espacio que se llama espacios intersinápticos, que esto no se da siempre, pero bueno, está porque bueno, ya estaba ahí en el gráfico y por eso lo estábamos señalando. Entonces, la información, ¿sí? Es captada, perdón, un estímulo es captado por una neurona, ¿sí? Que en este caso, si estamos hablando de sinapsis, la vamos a llamar neurona presináptica, ¿sí? Esto puede ser tranquilamente una célula de nuestra piel. Nosotros tocamos algo caliente, se genera un impulso nervioso y esa corriente eléctrica va a pasar hacia una neurona posináptica, ¿sí? O sea, acá vemos el potencial de acción, que en este caso sería con el gatito, ya que a todo el mundo le gustan los gatitos, ¿sí? El potencial de acción sería el bostezo, y acá vemos cómo ha pasado ese potencial de acción hacia otra neurona, que es la posináptica. Bueno, hemos dicho que por cada neurona puede haber 10.000 uniones. Bueno, entonces, para poder estudiar la sinapsis, se ha intentado, bueno, justamente clasificarlas, ¿sí? Nosotros vamos a ver acá dos tipos de clasificaciones, ¿sí? Que son completamente distintas. Una es de acuerdo al tipo de unión, ¿sí? O sea, qué partes de la célula se une con qué otra, con qué parte de la otra célula, ¿sí? Y la otra tiene que ver más bien con el funcionamiento, ¿sí?
Entonces, la primera sinapsis, ¿sí? Se llama axodendrítica. Y acá el nombre ya nos está más o menos diciendo qué partes son las que se unen entre estas dos neuronas. Axo, bueno, justamente viene de axón y dendrítica por las dendritas, o sea que en este tipo de unión se da, ¿sí? La sinapsis se va a dar entre el axón, ¿sí? De la neurona presináptica con las dendritas postsinápticas, ¿sí? Otro tipo de sinapsis se llama axosomática, ¿sí? Que acá, de nuevo, el nombre ya nos está indicando cómo es la unión, que es entre el axón de una neurona presináptica con el cuerpo o el soma de una neurona postsináptica. Y otro tipo de unión pueden ser axónicas, que esto ya lo vamos a ver si tenemos tiempo de llegar hasta el final de este tema, si no ya lo vemos en la clase que viene, es cuando se unen, ¿sí? Dos axones. Y esto va a estar vinculado con la potenciación, digamos, de un impulso nervioso, ya sea la potenciación o la inhibición de un impulso nervioso, ¿sí? Pero esto ya se los voy a hacer recordar cuando lleguemos a este tema. La otra clasificación, que es la más clásica, digamos, o la que generalmente más se estudian, es en cómo se transmiten la información, pero ya no involucrando las partes de las neuronas, sino cómo se transmite. Entonces, tenemos que existen sinapsis eléctricas, sinapsis químicas y en algunos casos pueden llegar a darse sinapsis mixtas, ¿sí? Que esas mixtas, digamos, tienen características de sinapsis eléctricas y características de sinapsis química. Simplemente es eso. Vamos a ver la primera, ¿sí? Que son las sinapsis eléctricas. Bueno, esto sí es un poquito más complejo de entender, ¿sí? Nosotros acá podemos ver dos membranas celulares. La membrana que está acá en la parte superior, ¿sí? Nosotros nos podríamos imaginar que es la membrana presináptica. Ay, espera un segundito. Perdón, me olvido, tenía que hacer unas cosas. Entonces, la membrana esta superior es la membrana presináptica y acá abajo tenemos una membrana postsináptica. ¿Qué es lo que sucede acá con las sinapsis eléctricas? Que van a estar involucradas una serie de proteínas, ¿sí? Que están acopladas, o sea, las proteínas de la membrana postsináptica, o sea, estas que están acá arriba, ¿sí? Están acopladas con las proteínas de las membranas postsinápticas. Entonces, entre este conjunto de proteínas van a estar formando un canal, ¿sí? Por donde se van a estar comunicando las dos neuronas, ¿sí? Y estas proteínas se llaman conexinas. Ahora, el conjunto de proteínas, estas que están acá, que se llaman conexinas, ¿sí? Van a formar esta rosetita que está acá, que nosotros la vemos acá arriba, que se llama conexona, ¿sí? Ahora, estas conexonas pueden tener dos configuraciones, o sea, pueden tener dos formas de estados, ¿sí? Pueden estar cerradas, como lo vemos acá, fíjense que parece como una florcita, ¿sí? Una conexina a la par de la otra, y acá a la par vemos que tienen una conformación distinta, ¿sí? Que es cuando están abiertas. Entonces, este hexagonito que está acá en el centro es como una vía de canal que comunica, ¿sí? El interior de la membrana presináptica con el interior de la membrana postsináptica.
Cuando eso está cerrado, la comunicación no existe, o sea, no puede pasar nada de una célula a la otra. Cuando está abierto, sí. Entonces, acá la podemos ver, miren, acá tenemos el axón de la membrana presináptica, acá puede ser tranquilamente una dendrita o el cuerpo de la neurona postsináptica, y acá tenemos, bueno, justamente estas proteínas, ¿sí? Entonces recuerden que estas pueden estar abiertas o cerradas. Entonces, cuando están abiertas, forman un canal iónico, ¿sí? Entonces, por ese canal, ¿qué es lo que va a suceder? Van a estar pasando justamente de una célula a la otra esa corriente eléctrica o, como nosotros habíamos dicho, que esa corriente eléctrica se daba por movimientos de iones, ¿sí? Entonces, cuando viene el impulso nervioso por el axón, ¿sí? De la membrana presináptica, ¿sí? Eso es un estímulo que hace que se abran, ¿sí? Las conexonas y, por lo tanto, pueden ingresar los iones de la célula presináptica a la célula postsináptica. Esa entrada de iones hace que la membrana postsináptica pueda abrir los canales este, y comenzar de nuevo el ciclo de la formación de un impulso nervioso. ¿Sí? Acá los iones, ¿sí? Se pasan de una célula a la otra por canales. Estos canales pueden estar abiertos o cerrados, pero van a estar abiertos, bueno, justamente cuando el potencial de acción llega hasta esta parte final del axón que se va a unir con la neurona postsináptica. Este tipo de sinapsis, ¿sí? Se va a dar en sectores bastante particulares de nuestro cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? En nuestro corazón, ¿sí? Fíjense que acá cómo hace la circulación de esa corriente eléctrica por las sinapsis eléctricas, ¿sí? Entonces, se va a dar en aquellas células donde tiene que haber una coordinación, ¿sí? Entonces, fíjense en la coordinación de nuestro corazón, ¿sí? Acá tenemos que justamente primero, ¿sí? Se tienen que contraer los músculos de las aurículas para que la sangre pase hacia el ventrículo, ¿sí? Acá no es que se pueden contraer todas las células del corazón al mismo tiempo, porque si no el corazón va a quedar vacío. Si se contraen todas, no va a haber sangre ni en la aurícula ni en el ventrículo. Entonces tiene que haber una coordinación. Esa coordinación, bueno, justamente se logra con este tipo de sinapsis, ¿sí? Que hace que se contraiga primero las aurículas y que después se contraiga el ventrículo. También están, por ejemplo, en músculos relacionados con el parto, porque cuando la mujer tiene que, como se dice, no sé si ustedes han visto, bueno, sí, deben haber visto una película o algunas que ya ha sido madre, que en el momento del parto tiene que hacer una fuerza, ¿sí? Entonces, en ese momento, todos esos músculos se tienen que contraer al mismo tiempo para que pueda empujar, ¿sí? Al bebé para que pueda nacer, ¿sí? Entonces, ahí también esos músculos relacionados con el parto están con una sinapsis eléctrica con las neuronas motoras. Y otro lugar también va a estar relacionado con algunos reflejos, por ejemplo este que está acá, que es el reflejo vestíbulo ocular, ¿sí? Este, también va a estar bueno, en ciertas partes del cerebro donde se tienen que activar grupos de neuronas y muchas veces, ¿sí? Hay sinapsis, digamos, entre algunas neuronas y células gliales, ¿sí? Sobre todo en aquellas células gliales que pueden llegar a acumular o guardar neurotransmisores. Este tipo de sinapsis, ¿sí? Como ya hemos dicho, tiene sus ventajas. Primero que
¿sí? Es una transmisión mucho más directa, porque como vemos acá, ¿sí? Con estos puntitos rojos que son los iones, la corriente eléctrica esta pasa de una célula a la otra de forma inmediata, ¿sí? Y la otra ventaja que tiene es que justamente es una sinapsis mucho más sincronizada y va a estar, bueno, justamente en estos lugares donde tiene que haber una sincronización del estímulo, como ya hemos dicho, por ejemplo, en el caso del corazón. La otra sinapsis es un poquito más compleja. ¿Por qué es un poquito más compleja? Porque acá esa corriente eléctrica que se ha generado ya en la membrana presináptica o en la célula presináptica, ¿sí? Para poder llegar esa corriente eléctrica hacia una célula postsináptica va a depender de una sustancia, ¿sí? Una sustancia química que se llama neurotransmisor. Y ese neurotransmisor se tiene que liberar, ¿sí? Hacia un espacio que hay entre las dos células, que se llama espacio intersináptico. Esos neurotransmisores tienen que llegar hasta un receptor que sea específico, ¿sí? Y una vez que ha llegado a ese receptor específico, va a desencadenar una respuesta, ¿sí? En la neurona o célula postsináptica. Y aunque para nosotros es una cosa extremadamente pequeña, el espacio que hay entre estas dos células, este espacio que tenemos acá, que es por donde difunden los neurotransmisores, es aproximadamente de 10 nanómetros. Para nosotros es una cosa que no lo podemos ni ver nosotros a los 10 nanómetros. Nosotros llegamos a ver, a diferenciar este, dos puntos separados a 1 milímetros. Esto es como 100 millones de milímetros aproximadamente, ¿sí? 100.000, un espacio de 100.000 milímetros es 10 nanómetros. 100.000 nanómetros es aproximadamente 1 milímetro, ¿sí? Eso es lo que quería decir, perdón. Entonces nosotros esto no lo podemos ni ver, pero para una sustancia química, o mejor dicho, para un neurotransmisor, ese espacio es bastante grande, ¿sí? Entonces le va a llevar un tiempo pasar desde una célula hacia otra y eso hace que las sinapsis químicas sean un poco más lentas. Pero acá no es que nosotros vamos a hablar de que va a tardar un segundo más, tardan milisegundos en pasar de una a otra. En cambio, en las eléctricas es directamente pasan de un lado a otro sin ningún problema. Entonces, para poder lograr esto de que ese espacio se achique, ¿sí? Las células presinápticas y postsinápticas tienen una serie de proteínas que las acercan para que ese espacio sea cada vez más chiquitito. Y para eso utilizan estas proteínas que se llaman proteínas CAM. Esto no importa mucho, ¿no? Pero es un poco para que entiendan de que eh, esas dos membranas, ¿sí? Estén lo más cerca posible para, bueno, que justamente el tiempo que tenga que pasar de una célula a la otra, el neurotransmisor sea mucho más pequeño. Entonces, estas proteínas tienen como una función de velcro, ¿sí? Como los abrojos, digamos. Y eso es, bueno, justamente para poder disminuir ese espacio entre una célula y la otra. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá ahora? ¿Por qué les decía yo que esto es un poquito más complejo que las eléctricas? Porque nosotros estábamos diciendo que estos neurotransmisores tienen que ser liberados. Esos neurotransmisores, ¿sí? Están empaquetados, están embolsados, ¿sí? En vesículas que lo podemos ver acá, ¿sí? Todas estas pelotitas que tienen esos puntitos rojos adentro, bueno, esos puntitos rojos son neurotransmisores
Y esa pelota más grande, bueno, justamente es una vesícula, es como una bolsita que guarda los neurotransmisores. Entonces, cuando el potencial de acción, ¿sí?, viene por el axón y llega hasta el final, ese potencial de acción, ¿sí?, produce que se abran canales específicos que son canales de calcio. Entonces el calcio que está en el exterior de la célula comienza a ingresar hacia el interior de la neurona presináptica. Ese calcio, ¿sí?, se va a unir a un complejo de proteínas, y ese complejo de calcio y proteínas son los que van a ayudar a que se libere ese neurotransmisor. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay calcio, no va a haber liberación de neurotransmisores. ¿Sí? A ver si... Bueno, después cuando yo lo suba al Power, acuérdense de esta imagen que está acá. Esto que está aquí es un video, ¿sí? Para que ustedes, bueno, justamente puedan ver cómo es la liberación de los neurotransmisores y van cayendo acá, ¿sí? Que esto vendría a ser ya una célula postsináptica, y estos puntitos negros que están acá son los receptores y cómo se van uniendo esos neurotransmisores a los receptores, ¿sí? Eso es más que nada para que puedan ver, así como yo les he hecho ver la semana pasada, cómo se iban moviendo los iones, ¿sí?, en el video ese que habíamos visto la semana pasada. ¿Qué es lo que van a... ¿Cuál es la acción? O sea, una vez que esos neurotransmisores llegan hasta los receptores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a realizar dos acciones. Si son, si los neurotransmisores que se liberan tienen la función de excitar a una célula, a la célula postsináptica, va a ocurrir una despolarización porque se tiene que iniciar ese potencial de acción en la otra célula, ¿sí? Pero en cambio, si ese neurotransmisor lleva una información, ¿sí?, de que sea una inhibición, por ejemplo, cuando nosotros nos da vergüenza y nos callamos, nos estamos inhibiendo, ¿sí? El neurotransmisor ese va a generar que en la membrana se produzca una hiperpolarización. Y nosotros ya habíamos visto que cuando las membranas están hiperpolarizadas, estaban mucho más alejadas del umbral, y por lo tanto cuesta mucho más, ¿sí?, lograr que se genere un potencial de acción. Bueno, acá había otro video. Y acá tenemos, bueno, justamente cómo se liberan, ¿sí?, estos neurotransmisores, ¿sí? Ahora, los canales estos que ya en la membrana presináptica, en la postsináptica, perdón, ¿sí?, pueden llegar a ocurrir dos tipos de potenciales. O sea, el potencial de acción viene por la neurona presináptica, se liberan los neurotransmisores se unen a sus receptores y pueden generar una respuesta que sea una excitación o una inhibición. Si hay una excitación, ¿sí?, se va a generar este tipo de potencial que se llama potencial postsináptico excitador, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Es que se van a abrir los canales de calcio, perdón, de sodio. Por lo tanto, al entrar el sodio, ¿sí?, la membrana se va a despolarizar y puedes llegar a formar un potencial de acción. Pero si se abren canales de cloro, ¿sí?, se va a producir una hiperpolarización y por lo tanto, ¿sí?, este se llama potencial postsináptico inhibidor, ¿sí? Y es inhibidor porque el cloro, al tener una carga negativa, nos va a alejar justamente del umbral que se necesita llegar para que se genere un potencial de acción, ¿sí? Bueno, entonces,
Acá teníamos el gráfico este del potencial de acción. Nosotros si teníamos un estímulo suficientemente fuerte para llegar hasta un umbral, se generaba el potencial de acción. Pero si el estímulo, o mejor dicho, se abren en este caso en la sinapsis canales de cloro, vamos a tener esta situación acá abajo, ¿sí? Que en lugar de generar un potencial de acción, va a producir una inhibición y no se genera un potencial de acción. Ahora, nosotros habíamos dicho que había aproximadamente unas 10.000 sinapsis por neurona. Bueno, miren esta neurona que está acá abajo, que está conectada con estas 5 neuronas. Y a su vez, cada una de estas neuronas emite bracitos que se van a unir con una parte de esa neurona. Pero fíjense en lo que tenemos acá, esta situación. Esta neurona que está aquí se está volviendo loca. ¿Por qué se está volviendo loca? Porque acá tenemos la neurona presináptica 1, la presináptica 2, la 3, la 4 y la 5. Y esta solita es una neurona posináptica. Cada una de estas neuronas está enviando un mensaje, ¿sí? O un potencial para que se genere un potencial de acción inhibidor y otras que sean excitadores. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué respuesta va a dar esta neurona? Va a ser de acuerdo a la suma de todas estas acciones que se están dando acá. Entonces, la primera es un potencial excitador, la segunda está enviando un potencial inhibidor, la tercera un excitador, la cuarta un inhibidor y la tercera un excitador. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo acá está sucediendo acá con el gráfico del potencial de acción. Entonces, las excitadoras hacen que nosotros nos acerquemos hacia el umbral y las inhibidoras hacen que nos alejemos del umbral. ¿Sí? Las excitadoras hacen que nos acerquemos al umbral, las inhibidoras que nos alejemos del umbral. Entonces, como acá hay una mayor cantidad de potenciales excitadores, lo que va a terminar produciendo es un potencial de acción. ¿Sí?